Venga, pues vamos a meternos de lleno en la historia de una figura del ajedrez que es fascinante, precisamente por sus contradicciones. David Janowski. Sí, Tenemos sobre la mesa varias biografías, crónicas de la época, análisis de sus partidas, y el objetivo es, bueno, intentar entender al hombre detrás de la leyenda. yo creo que esa es la misión, sí. Reconstruir el rompecabezas de Janowski. Claro, Porque no fue solo un ajedrecista, fue un personaje de novela casi. Las fuentes que manejamos nos dibujan un retrato muy claro y a la vez muy complejo. ¿en qué sentido? Pues por un lado tienes un genio táctico deslumbrante, casi sin igual en su época, pero por otro estaba atado a un carácter y a unas debilidades que, al final, pesaron tanto o más que sus victorias. Claro, es que esa es la clave. Tienes la capacidad de vencer a cualquiera en un día inspirado y, sin embargo, el palmarés final no lo refleja. Y la respuesta a ese por qué casi nunca está solo en el tablero, ¿verdad? Suele estar en la cabeza, en el temperamento. Exacto. Así que, si te parece, empecemos por el principio, por el hombre. Pues vámonos a 1868. David Janowski nace en Volkovisk, una localidad que por aquel entonces pertenecía al Imperio ruso. En el seno de una familia judío-polaca. Eso es. No sabemos mucho de su infancia ni de sus estudios, la verdad. Su historia realmente empieza a escribirse cuando hacia 1890, con poco más de 20 años, se instala en París. Y no en un París cualquiera. Se va directo al epicentro del ajedrez mundial de la época. Un lugar bohemio, ruidoso, lleno de artistas, de intelectuales y de jugadores que vivían por y para el ataque. Para la belleza en el tablero. Totalmente. Esa cultura del ajedrez como una forma de arte, y no como una ciencia, se le metió en la sangre y definió su estilo para siempre. Y por lo que cuentan las crónicas, también forjó su personalidad. Se le describe como un hombre de temperamento volcánico, permanentemente malhumorado. Y con un ego que apenas cabía en la sala de juego. Un ego estratosférico, por lo que parece. Hay una frase suya que lo resume todo. Es una joya de la arrogancia. Dijo: «Solo hay 3 jugadores de ajedrez en el mundo. Lasker, Capablanca y un tercero que mi modestia me impide citar». ¡Qué barbaridad! Y lo más increíble es que probablemente se lo creía a pies juntillas. Para él, su visión del ajedrez era la única correcta. Esa autoconfianza roza lo patológico. Y me imagino que esa misma actitud la trasladaba a sus partidas. No parece el tipo de persona que reconoce un error fácilmente. En absoluto. El campeón estadounidense Frank Marshall, que lo conoció y lo sufrió, dejó una descripción demoledora pero muy certera. ¿Qué dijo de él? Dijo: «Janowski podía seguir el camino equivocado con más determinación que cualquier hombre que haya conocido. Era incapaz de rectificar. O sea, la terquedad como bandera. Si había decidido atacar por un flanco, moría atacando por ese flanco, aunque la posición le gritara que estaba cometiendo un suicidio». Pero esta indisciplina, esta incapacidad para el autocontrol, no se limitaba a las 64 casillas. Su vida personal era un reflejo casi perfecto de esto, ¿no? Es que aquí es donde todas las piezas encajan. Janowski era un jugador compulsivo, un ludópata en el sentido más amplio de la palabra. No era solo el ajedrez. Ah, ¿no? No. Le obsesionaban la ruleta, el póker, el bridge, cualquier cosa que implicara riesgo y una gratificación inmediata. Y de ahí viene la anécdota más famosa de su carrera, que parece sacada de una película. Totalmente. Año 1901, Montecarlo. Janowski juega el torneo de su vida y lo gana. Se lleva un premio metálico considerable. La cima de su carrera hasta ese momento. Exacto. Cualquier persona sensata hubiera invertido ese dinero o al menos lo hubiera guardado. Él no. ¿Qué hizo? Esa misma noche, cruzó la calle, entró en el famoso casino de Montecarlo y lo apostó todo a la ruleta. No me digas. Y por supuesto, lo perdió todo. Hasta el último franco, hasta el último céntimo. Es increíble. No es solo indisciplina, es como si no pudiera soportar la estabilidad. Necesitaba vivir en el alambre, en el vértigo constante. Esa mentalidad de todo o nada, del casino, ¿cómo se traducía exactamente sobre el tablero? Porque ahí es donde su leyenda tiene dos caras, la del genio brillante y la del jugador que se autodestruye. Se traducía de una forma casi literal. Para Janowski, el ajedrez era un arte. Su manual de estilo solo tenía una palabra: ataque. Buscaba la belleza por encima de todo. Por encima de todo. Las combinaciones espectaculares, el sacrificio de piezas para destrozar el enroque rival. Odiaba profundamente los empates, sobre todo los acordados sin lucha. Los consideraba una afrenta. Una traición al espíritu del juego.
Y claro, eso le llevaba a tomar riesgos enormes, a menudo sin ninguna justificación estratégica. Simplemente por su aversión a una partida tranquila. Exacto. Y esto le costaba derrotas inexplicables contra jugadores muy inferiores. Pero cuando ese ataque funcionaba, Era imparable. era imparable. Y dentro de ese arsenal ofensivo, tenía una fijación, una herramienta que dominaba como nadie. Su gran obsesión. La pareja de alfiles. Estaba enamorado de ellos. Consideraba, y es una cita textual, que el alfil de rey era el alma del juego. ¡Qué bueno! Su maestría para abrir diagonales, para coordinarlos, era legendaria. Nadie en su época entendía su poder como él. Hasta el punto de que dejaron una huella en el lenguaje del ajedrez, ¿no es así? Así es, el mismísimo Alexander Alakin, que no era de regalar elogios, dijo que el juego de Janowski con la pareja de alfiles era algo único. Y durante su exilio en Estados Unidos, su influencia fue tal que se empezó a llamar a los alfiles los Hans, en su honor. Fíjate qué nivel de impacto. Pero claro, este brillo cegador en el ataque y el medio juego tenía una contrapartida muy oscura, un agujero negro en su ajedrez. Enorme. Y aquí es donde entra en escena otro campeón del mundo, José Raúl Capablanca, para darnos el diagnóstico definitivo. Que lo conoció bien. Convivió con él en el Club de Ajedrez de Manhattan y lo analizó a la perfección. Dijo que la razón por la que Janowski nunca sería campeón del mundo era su desconocimiento deliberado de la teoría de los finales. La clave está en la palabra deliberado. No es que no pudiera aprenderlos, es que no quería. Totalmente. No era una debilidad, era una filosofía. Capablanca intentó ayudarle, le insistió en que debía estudiar esa fase del juego. ¿Y qué le contestó? La respuesta de Janowski fue fulminante y lo define a la perfección. Detesto los finales. Además, un juego bien jugado no debe llegar al final, sino que debe terminarse prácticamente en el medio juego. Es una declaración de intenciones brutal. Es como un director de cine que dijera que una buena película no necesita un tercer acto. Es la mentalidad del casino otra vez. O gano ahora con un golpe de efecto o me da igual perder. El trabajo paciente, metódico de convertir una pequeña ventaja en victoria, eso no iba con él. Prefería la emoción del ataque, aunque fuera incorrecto. Exacto. Y esta filosofía le hizo perder una cantidad indecente de partidas. Llegaba con ventaja al final y o bien no sabía cómo ganarlo o directamente se aburría y cometía errores garrafales por impaciencia. A pesar de todo esto, que es un lastre tremendo para un jugador de élite, tuvo su momento de gloria. Hubo un periodo en el que sí estuvo en la cima. Sin duda. Sus años dorados, entre 1901 y 1905 aproximadamente, lo sitúan entre los 5 o 6 mejores jugadores del mundo. No hay discusión. ¿Qué torneos ganó? Pues gana el ya mencionado de Montecarlo en 1901, el de Hannover en 1902 y comparte el primer puesto en el potentísimo torneo de Barmen en 1905. Durante ese lustro era temible. Y su historial contra otros grandes maestros es muy curioso. Dibuja perfectamente su perfil. Es muy revelador. A los jugadores de la vieja escuela, a los románticos como él, los barría del tablero. Como Steinitz o Chigorin. A ellos, sí, su ajedrez de ataque se imponía. Sin embargo, sufría una barbaridad contra sus contemporáneos más pragmáticos y técnicos. O sea, que era un depredador de artistas, pero un pez fuera del agua contra los ingenieros del ajedrez. Exacto. Jugadores como Tarrasch, Marshall o Schlechter sabían cuál era su punto débil y lo explotaban. Le llevaban a esos finales que tanto detestaba. Y esto nos lleva a sus enfrentamientos con los más grandes. Y aquí encontramos la mayor paradoja de su carrera. El dato es increíble. Es uno de los 2 únicos jugadores en toda la historia, junto a Tarras, que consiguió ganar al menos una partida a los 4 primeros campeones del mundo oficiales. A Steinitz, Lasker, Capablanca y Alekhine. Fíjate qué locura. Eso demuestra que en un día de inspiración, su genio era capaz de tumbar a cualquiera, por muy campeón que fuera. Podía producir una obra de arte y ganar. Pero el ajedrez de élite no va solo de inspiración. Va de consistencia. Y en los duelos largos, en los matches, su estilo hacía aguas. Se hundía. Por completo. El ejemplo más doloroso fue su match por el Campeonato del Mundo contra Emanuel Lasker en 1910, en Berlín. Fue una masacre, ¿no? Una paliza. Perdió por un resultado de 9,5 a 1,5. Sin paliativos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo lo destrozó Lasker de esa manera? Es que Lasker no era solo un ajedrecista. Era un psicólogo extraordinario.
Detectó todas sus debilidades y las atacó sistemáticamente. No entraba en su juego. Para nada. Le planteaba partidas sosas, defensivas, lo frustraba, lo llevaba a posiciones sin ataque y, sobre todo, lo arrastraba una y otra vez a los finales. Justo a donde más le dolía. Janowski se desesperaba, perdió la paciencia y cometía error tras error. El propio Lasker lo definió a la perfección. Dijo que el cerebro de Janowski acumulaba ideas tácticas, pero que era un atleta mediocre y un débil psicólogo. Brutalmente certero. Y si contra Lasker fue mal, contra Capablanca fue todavía peor. Contra Capablanca fue su némesis. El estilo técnico, limpio y casi perfecto del cubano era el antídoto ideal para su caos. No le dejaba ni un resquicio. ¿Cuál fue su balance contra él? Desolador. A lo largo de toda su carrera. Una sola victoria, 9 derrotas y un empate. Y su carácter tampoco le ayudaba a hacer amigos o a mantener apoyos, ¿no? La historia con su mecenas es para enmarcar. Es que es increíble. Tuvo un mecenas, un pintor holandés llamado Leonardus, que estaba fascinado con su juego y decidió financiar su carrera. Le pagó los duelos contra Lasker, por ejemplo. Exacto, que eran carísimos. Y la relación, como era de esperar, acabó fatal. ¿Por una discusión de dinero? No, por puro ego. Cuenta la leyenda que tras una partida amistosa entre ellos, Nardus, que era un aficionado, le pidió su opinión. Y Janowski, sin filtro alguno, le espetó a la persona que le estaba pagando las facturas. A ver, Le dijo: «De todos los malos jugadores que he conocido, ninguno lo es tanto como usted». no me lo puedo creer. Hay que tener una personalidad especial para morder así la mano que te da de comer. Es el ego por encima de la supervivencia. Innumerables puertas se cerró a sí mismo con esa actitud, seguro. Y entonces, en 1914, cuando su carrera ya empezaba a declinar, llegó un acontecimiento que lo cambió todo. La Primera Guerra Mundial. Claro. La guerra le pilla jugando un torneo en Mannheim, Alemania. Al estallar el conflicto, es detenido junto a otros jugadores de países enemigos, como Alejín. ¿Pero consigue escapar? Sí, consigue escapar a Suiza y desde allí pone rumbo a un exilio que duraría casi una década en Estados Unidos. Y en American su vida da otro giro, esta vez hacia el ocaso definitivo. Allí su salud empieza a deteriorarse gravemente. Le diagnostican tuberculosis, que en aquella época era prácticamente una sentencia de muerte. Ya no era el mismo. No. Aunque todavía tiene destellos, como su victoria en el Congreso Americano de Ajedrez en 1921, su fuerza se apaga. Y su despedida de la superélite es en un escenario mítico, pero con un resultado muy amargo. El Supertorneo de Nueva York de 1924. Posiblemente el torneo más fuerte de la historia hasta ese momento. Allí estaban todos. Capablanca, Lasker, Alejín. Los tres gigantes. Y Janowski fue invitado como representante de la vieja guardia. Fue su canto del cisne. Quedó último, muy descolgado. ¿Crees que fue solo la enfermedad? Porque el mundo del ajedrez había cambiado radicalmente. Ya no era el de los cafés de París. Absolutamente. Su estilo se había quedado en cierto modo obsoleto. Era un anacronismo. El último romántico. Exacto. Era pura intuición y arte en un mundo que ya valoraba la ingeniería y la preparación milimétrica. Su derrota en Nueva York no fue solo personal. Fue la derrota de una forma de entender el ajedrez. Vuelve a Francia en 1925, muy enfermo, y su final es terriblemente triste. Muere en Hyères, en la Costa Azul, en enero de 1927. Tenía 58 años. Estaba de camino para jugar un último torneo, probablemente para ganar algo de dinero para subsistir. Y murió en la pobreza. Sí, las fuentes son unánimes en eso. Murió en la más absoluta pobreza. Y aquí llega el giro final de su historia, que dice mucho sobre cómo le veían sus pares a pesar de todo. Es un final muy conmovedor. Al morir sin un céntimo, no había dinero ni para su entierro. Y fueron sus propios compañeros y rivales. Los mismos que habían sufrido su mal genio y su arrogancia. Pues fueron ellos quienes organizaron una colecta para pagarle un funeral digno. Es un gesto increíble. A pesar de lo difícil que era como persona, reconocieron el genio. Separaron al hombre del artista. Exacto. Se dieron cuenta de que, con todos sus defectos, era una figura irrepetible, un talento puro que había enriquecido el ajedrez. Y le dieron el final respetuoso que su arte, si no su persona, merecía. Entonces, si tuviéramos que resumir la historia de David Janowski, ¿con qué nos quedamos? Está claro que fue un artista del tablero, un genio del ataque, pero su mayor rival no fue Lasker ni Capablanca. No, su mayor rival fue él mismo. Sin ninguna duda.
Su ego, su impaciencia, su indisciplina y sobre todo su desprecio filosófico por la parte científica del juego le impidieron ganar un título mundial que su talento puro, en un día bueno, quizá merecía más que nadie. Es el caso de estudio perfecto de cómo el talento, sin el temperamento y la disciplina para pulir las debilidades, no es suficiente. No lo es. Representa el final de una era, el último gran romántico que intentó y a veces consiguió imponer la belleza por encima del resultado. El arte por encima de la ciencia. En un ajedrez que ya caminaba en otra dirección. Su historia es una tragedia en cierto modo, la tragedia de un genio que no pudo o no quiso domarse a sí mismo. Y la historia de Janowski nos deja una pregunta fascinante que va mucho más allá del ajedrez. Su creencia de que una partida bien jugada no debía llegar al final, sino morir en la belleza de un ataque, plantea un dilema eterno. ¿Hasta qué punto la búsqueda de la belleza pura en cualquier disciplina choca con la necesidad práctica de asegurar la victoria? ¿Y cuánto se pierde, cuánto arte se sacrifica en el altar del pragmatismo? Nació con fuego en las manos, con un tablero ardiendo en la piel. La vida le hablaba en diagonales y él respondía siempre con un golpe de miel. Creía que el mundo era suyo, que el tiempo jamás lo alcanzaría. Y en cada triunfo brillaba un Dios pequeño, hambriento de gloria, ciego de alegría. Beban conmigo, decía, que la noche es joven y yo también. En la corte del ajedrez era un rey sin reyes, un huracán imposible de contener. Los aplausos lo seguían como sombra, las derrotas eran culpa del azar. Y mientras todos envejecían despacio, él juraba que nunca lo verían fallar. Pero el espejo no miente, ni perdona la soberbia del sol. Y al genio que no quiso escuchar al mundo, el mundo le respondió. Cuando el rey se quedó solo, la corona pesó como nunca. Las noches de fiesta se hicieron silencio, la salud se volvió una deuda oscura. Todo lo que amó empezó a desmoronarse como un castillo fatigado por el mar. Y él, que creía dominar el destino, no supo cómo empezar a luchar. Los amigos se fueron cansando, los rivales dejaron de temblar. Su nombre aún tenía brillo, pero ya no iluminaba igual. Entre botellas y partidas rotas, buscó una salida que no encontró. Y
en los pasillos fríos de la vida la desesperación lo llamó. ¿Dónde están ahora tus días dorados? ¿Dónde el aplauso que te hacía volar? El genio vio el borde del abismo y entendió que nadie es inmortal. Cuando el rey se quedó solo, sus piezas dejaron de hablar. La vida le mostró su tablero más duro y ya no había jugada para escapar. Entre sombras buscó un último aliento, un gesto de paz para descansar, y así se fue con su talento intacto, pero con el alma sin arreglar. Algunos nacen para brillar, otros para aprender a caer. Él hizo ambas cosas con violencia, como solo lo hace un verdadero ser. Que su historia quede escrita en silencio, En la música, en el tiempo, en la piel. un genio que jugó contra todos, pero nunca supo jugar contra él. He was born with fire in his hand, with a burning chessboard etched on his skin. Life spoke to him in diagonals, and he always answered with a stroke of honey. He believed the world was his, that time would never catch him, And in every triumph a little God shone, hungry for glory, blinded by joy. Drink with me to say the night is young, and so am I. In the court of chess he was a king without kings, An unstoppable hurricane, applause followed him like a shadow. Defeats were always the fault of chance, and while everyone else aged slowly, he swore they'd never see him fail. but the mirror never lies, nor forgives the arrogance of the sun. And to the genius who refused to listen to the world answered back.
same among bottles and broken games. He looked for an exit he never found, and in the cold corridors of life, Despair came calling. Where are your golden days now? Where is the applause that made you fly? The genius saw the edge of the abyss and understood that no one is immortal. When the king was left alone, his pieces stopped speaking. Life showed him its harshest bore, and there was no move left to escape. Among shadows he sought one last breath, a gesture of peace to finally rest. And so he left his talent intact, but his soul still unrepaired. Some are born to shine, others to learn how to fall. He did both with violence, the way only a true being can. Let his story remain written in silence, in the music, in time, in the skin. A genius who played against everyone, but never learned to play against himself. Nacque con il fuoco nelle mani, con una scacchiera che bruciava sulla pelle. la vita gli parlava in diagonali e lui rispondeva sempre con un colpo di miele. Credeva che il mondo fosse suo, che il tempo non l'avrebbe mai raggiunto. In ogni trionfo brillava un piccolo Dio, affamato di gloria, cieco di gioia. Bevete con me, diceva, che la notte è giovane, io pure. Nella corte degli scacchi era un re senza re, un uragano impossibile da contenere. Gli applausi lo seguivano come ombra, le sconfitte erano colpa del caso, e mentre tutti invecchiavano piano, lui
giurava che mai l'avrebbero visto fallire. Ma lo specchio non mente, né perdona l'arroganza del sole e al genio che non volle ascoltare il mondo. Il mondo gli rispose quando il re rimase solo, la corona pesò come mai prima. Le notti di festa si fecero silenzio, la salute divenne un debito oscuro. Tutto ciò che amò cominciò a sgretolarsi come un castello stanco del mare, e lui che credeva di dominare il destino non seppe come iniziare a lottare. Gli amici si stancarono di andare, i rivali smisero di tremare. Il suo nome aveva ancora luce, non illuminava più allo stesso modo. Tra bottiglie e partite rotte cercò un'uscita che non trovò, e nei corridoi freddi della vita la disperazione lo chiamò. Dove sono ora i tuoi giorni dorati? Dov'è l'applauso che ti faceva volare? Il genio vide il bordo dell'abisso e capì che nessuno è immortale. Quando il re rimase solo, i suoi pezzi smisero di parlare. La vita gli mostrò la scacchiera più dura e non c'era più mossa per scappare. Tra le ombre cercò un ultimo respiro, un gesto di pace per riposare, e così se ne andò col talento intatto, ma con l'anima ancora da riparare. Alcuni nascono per brillare, altri per imparare a cadere. Lui fece entrambe le cose con violenza, come solo sa fare un vero essere. Che la sua storia resti scritta nel silenzio, nella musica, nel tempo, nella pelle. Un genio che giocò contro tutti, ma non seppe mai giocare contro se stesso.